Estimadas y estimados participantes, como todos sabemos, los impactos de los eventos climáticos extremos del Niño y la Niña han venido afectando a nuestras familias y han provocado pérdidas millonarias a nuestro país. La evidencia científica nos advierte que el cambio climático es inequívoco. Este cambio climático provocaría un aumento en el riesgo de desastres que se presentarían en sequías e inundaciones. Durante siglos, nuestras poblaciones han afrontado estos desastres de distintas maneras. Sin embargo, los impactos del cambio climático exigen que se incorpore la gestión de riesgos en todos los procesos de planificación y gestión del desarrollo. Debemos entender a la gestión de riesgos como el proceso planificado, concertado, participativo e integral para la reducción de las condiciones del riesgo de desastres. Por lo tanto, se hace necesaria trabajar en la generación del conocimiento sobre riesgos de desastres, especialmente en la prevención y la reducción del riesgo existente, y no únicamente en la atención de emergencias y apoyo a las víctimas del resultado de estos desastres, atención con vituallas y alimentos. En este sentido, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, en colaboración con la Agencia de Cooperación Suiza en Bolivia, está implementando el programa de Cultura de Resiliencia, cuyo objetivo es promover el uso de conocimientos y nuevas competencias en reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para desarrollar una cultura de resiliencia. Todo esto para reducir la vulnerabilidad de nuestros medios de vida ante los efectos del cambio climático. Estas propuestas de capacitación que ponemos a vuestra disposición es concordante con la misión institucional de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, el de llevar adelante procesos formativos y de capacitación diferentes y acordes a las exigencias del Estado plurinacional para que las servidoras y los servidores públicos fortalezcan sus conocimientos y mejoren la gestión pública. Les invito a ser partícipes de este reto, para que con sus conocimientos adquiridos contribuyamos de mejor manera a promover una cultura de resiliencia y tener medios de vida sostenibles. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Módulo 1. Bases científicas del cambio climático, variabilidad climática, análisis de vulnerabilidad, amenazas, riesgo e impactos del cambio climático. Curso Cambio Climático. Dr. David Cruz Choque, ingeniero agrónomo de la Universidad de Sao Paulo, Escuela Superior de Agricultura Luiz Queiroz, Piracicaba, Brasil, magíster en la especialidad de Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, con énfasis en mejoramiento de cultivos, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica. Doctor Ingeniero Agrónomo, mención cum laude, Área de Recursos Fitogenéticos, Departamento de Biología Vegetal, Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid, España. Como parte del panel de expertos del IPCC, Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos, el doctor Ingeniero Agrónomo David Cruz Choque compartió el mérito de ganar el Premio Nobel de la Paz el año 2007, el cuarto reporte de evaluación del IPCC, del cual el Dr. Cruz es autor, líder del capítulo 13, dedicado a América Latina.
Bienvenidos al Diplomado en Planificación de la Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático. Diplomado organizado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de Bolivia. En esta oportunidad vamos a tocar el primer tema que se refiere a la ciencia del cambio climático y a los impactos y vulnerabilidad del cambio climático de los diferentes sistemas en Bolivia. Inicialmente vamos a explicar los orígenes del cambio climático. El cambio climático es debido al efecto invernadero, lo que también es sinónimo de calentamiento global. Para que me entiendan mejor lo que es el cambio climático o el efecto invernadero, vamos a comparar con dos planetas vecinos, como son Marte y Venus. La radiación solar llega a Marte, calienta Marte, esa radiación, esa energía trata de escapar hacia el infinito y lo hace y lo consigue porque Marte no tiene una capa de efecto invernadero. En consecuencia, toda esa energía es perdida hacia el infinito, y siendo que la temperatura promedio en Marte es de 23 grados, de menos 23 grados centígrados, por eso que lo llaman también el planeta helado. Por el contrario, Venus también recibe la radiación solar, se calienta Venus, esa energía trata de escapar hacia el infinito. Sin embargo, Venus tiene una grande capa de efecto invernadero, el cual hace que esa energía sea devuelta hacia Venus. En consecuencia, la temperatura promedio en Venus es de aproximadamente 426 grados centígrados. Ahora, ya yéndonos a la Tierra, al planeta Tierra, la radiación solar llega a la Tierra, calienta la Tierra. Parte de esa radiación solar, parte de esa energía se pierde en el infinito, pero gran parte también es reflejada porque el planeta Tierra tiene una capa de efecto invernadero. En otras palabras, el efecto invernadero es natural y sin efecto invernadero no sería posible la vida en la Tierra. En consecuencia, hay gases de efecto invernadero naturales, como son el vapor de agua, el oxígeno, el ozono, el dióxido de carbono. Y gracias a estos gases de efecto invernadero naturales, es posible la vida en la Tierra, y la temperatura promedio en la Tierra es de aproximadamente 15 grados centígrados. Sin esta capa de efecto invernadero, la temperatura promedio en la Tierra sería de menos 18 grados centígrados, no siendo posible la vida en la Tierra. Entonces hay personas que satanizan a lo que es el cambio climático o el efecto invernadero. El efecto invernadero hace posible la vida en la Tierra y sin él no sería posible la vida en la Tierra. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Que debido a las acciones humanas, es decir, debido a las acciones antropogénicas, esta capa de efecto invernadero en la Tierra se viene engrosando cada vez más debido a que se está aumentando la concentración de los gases de efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero de origen antropogénico son el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, el óxido nitroso y los clorofluorocarbonos. Y todos ellos hacen que la capa de efecto invernadero se vaya engrosando cada vez más debido a las acciones del hombre. A ver, vamos a tratar de explicar cómo se incrementó las concentraciones de efecto invernadero de los principales gases. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El año 1750, la concentración de dióxido de carbono era de 280 partes por millón. Y el año 1992, su concentración se ha aumentado a 355 partes por millón. Y en 1996 probablemente llegó a 361 partes por millón. Otro gas de efecto invernadero importante, como es el metano. En 1750 su concentración era de 0.8 partes por millón y en 1992
se duplicó, es de 1.72 partes por millón. El óxido nitroso en 1750 era de 275 partes por billón y en 1992 se incrementa a 310 partes por billón. Pero hay una gran diferencia entre estos tres gases de efecto invernadero respecto a su potencial de calentamiento. Si consideramos que el potencial de calentamiento del dióxido de carbono es de 1 como referencia, los clorofluorocarbonos tienen 15.000 veces más poder de calentamiento que el dióxido de carbono. El metano tiene 25 veces más poder de calentamiento. El óxido nitroso tiene 230 veces más poder de calentamiento. También hay que tomar en cuenta el tiempo de vida de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera. El dióxido de carbono su poder de calentamiento dura aproximadamente entre 5 a 200 años de vida, su poder de calentamiento. El metano está en 12 años, los clorofluorocarbonos en 45 años y el óxido nitroso en 114 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros estamos ya sufriendo las consecuencias de las emisiones emitidas hace más de 100 años, porque el poder de vida, poder de acción, por ejemplo, del dióxido de carbono está entre 5 a 200 años. En consecuencia, nosotros estamos sufriendo las emisiones generadas hace más de 100 años. Y las emisiones que estamos generando actualmente probablemente lo sufran los hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos. ¿Cuáles son las actividades que generan mayor cantidad de emisiones? Primeramente, son las emisiones industriales, es decir, la quema de combustibles fósiles, es decir, gasolina, diésel, bueno, todo lo que se refiere a hidrocarburos que representan aproximadamente el 70% del efecto invernadero. Pero también hay otro sector que nos provee de alimentos, como es la agricultura, la ganadería. La deforestación emiten aproximadamente el 30% de la concentración de gas de efecto invernadero en el mundo. Pero hay muchas personas que son todavía escépticos con el cambio climático, piensan que el cambio climático es un efecto natural que la Tierra lo va a pasar. Pero a través del gráfico que estamos mostrando, por ejemplo, vemos cómo la concentración de dióxido de carbono se incrementa a partir, por ejemplo, de 1900. ¿Y qué ocurre en 1900 en el mundo? En el mundo se inicia la era industrial, los países comienzan a industrializarse. Entonces, las emisiones de dióxido de carbono suben notablemente en el mundo. Pero al igual que la concentración sube, también sube la temperatura. A partir de 1900 también sube la curva de temperatura en el mundo. Bueno, acá en esta gráfica estamos mostrando cómo la temperatura ha variado durante los últimos 140 años y estamos viendo que a partir de 1900 sube notablemente la temperatura en el mundo. Y si comparamos con los últimos 1000 años, vemos que la Tierra ha pasado etapas de glaciación, etapas de subidas de temperatura, entonces las curvas venían subiendo y bajando durante los últimos 1000 años. Pero a partir de 1900 ya se ve cómo la temperatura sube notablemente con relación a los últimos 1000 años. Bueno, vamos a ver las proyecciones de la temperatura al futuro. Bueno, para este caso se utilizan diferentes escenarios, vamos desde escenarios pesimistas hasta escenarios optimistas. El escenario más pesimista indica que la temperatura subirá durante los próximos 100 años, es decir, hasta el 2100,
a 1.4 grados centígrados. Y los escenarios más pesimistas indican que la temperatura subirá a 5.8 grados centígrados. Al respecto, cabe indicar lo siguiente. Durante estas 2 últimas décadas, la temperatura promedio subió en la Tierra aproximadamente en 0.8 grados centígrados. No alcanzó el grado centígrado. Y nos imaginaremos qué sería con 1 grado centígrado, qué sería con 2 o con 3 o con 4. Probablemente la vida pues dejaría de existir a los 5.8 grados centígrados de calentamiento global. Ahora veamos cuáles son los grandes países emisores de gases de efecto invernadero. Inicialmente son los Estados Unidos, un país que es el primer país emisor de gas de efecto invernadero. Es un país que no firmó el protocolo de Kioto, es decir, el Tratado de Reducción de Emisiones. Luego le siguen los países de la Unión Europea, luego China. Esta diapositiva que estamos mostrando es del año 2001. Probablemente actualmente China ya esté igualando en emisiones o tal vez haya sobrepasado a los Estados Unidos en emisiones. Como todos sabemos muy bien, China se va a convertir en el primer país industrializado de acá a la 2020, ¿no? Esas son las estadísticas que manejamos, ¿no? Entonces, a medida que un país se industrializa, también emite grande cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero. Luego de la China, pues le sigue la Rusia, luego Japón, India, y junto con India también está pegada Brasil. Ahora veamos las emisiones mundiales, ¿no? Compararemos lo que es norte y sur. En la diapositiva estamos observando que los países del norte son los grandes emisores de gas de efecto invernadero y son los países más desarrollados, ¿no? Y los países ricos, mientras que los países del sur son los menos desarrollados y son los que emiten menor cantidad de gas de efecto invernadero, como por ejemplo en América. Vemos que Estados Unidos está emitiendo el 30.3% de emisiones mundiales y toda Sudamérica, incluido América Central, emiten el 3.8% de las emisiones mundiales. Acá podemos observar en la siguiente gráfica las emisiones de Bolivia con respecto a otros países vecinos y también las emisiones a nivel mundial. Las emisiones de Bolivia no llegan al 1%. Las emisiones de Bolivia con relación a las emisiones mundiales están en 0.3%. Entonces no llega siquiera al 1% de las emisiones mundiales. Otros países nos ganan, por ejemplo Chile, Perú, Argentina, etcétera, ¿no? Todos nuestros países nos ganan en cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero. Pero ¿de dónde provienen las emisiones de Bolivia? Las emisiones bolivianas provienen, como estamos viendo en la fotografía, en la diapositiva, provienen principalmente de este sector, de la tala y quema de bosques, es decir, en otras palabras, del cambio uso de la tierra, es decir, del chaqueo. El dióxido de carbono, las emisiones de dióxido de carbono, casi el promedio del 80% de las emisiones de dióxido de carbono provienen del chaqueo. 80% de las emisiones de metano también del chaqueo y también 80% de óxido nitroso de las emisiones bolivianas provienen del chaqueo. Estamos hablando esto de un estudio realizado por el Programa Nacional de Cambios Climáticos en el Inventario Nacional de Emisiones de Gas de Efecto Invernadero de Bolivia. Bueno, hablemos un poco sobre el chaqueo. El chaqueo es una forma de habilitar tierras para cultivo y es la única forma que tiene el agricultor de habilitar tierras de cultivo. Como estamos viendo en la fotografía, 75% de la deforestación en Bolivia provienen del departamento de Santa Cruz, donde se puede observar la mayor cantidad de focos de calor a través de esa imagen satelital que estamos observando.
Ya, estudios hechos por Killen en el año 2006. Killen es un investigador del Museo de Historia Noel K. Mercado de la Universidad Gabriel René Moreno. Nos indican que que la deforestación en Bolivia sigue un ritmo exponencial. La gráfica es exponencial. Y estamos en el año 2015. Las emisiones, según estas investigaciones, están sobrepasando las 300.000 hectáreas por año. Y en la gráfica azul, en el punto azul, podemos observar que la gran cantidad de estas emisiones bolivianas provienen del departamento de Santa Cruz. También, veamos el departamento de Santa Cruz. Es una imagen real, satelital del año 1975. En esta imagen satelital podemos observar que en el año 75 hay una gran cantidad de bosques en el departamento de Santa Cruz. La imagen que ven al lado izquierdo es Río Grande, ¿no? En el departamento de Santa Cruz. El año 1992, la imagen satelital nos muestra que ya se tienen grandes áreas descubiertas. Esto principalmente en esos años estaba el auge del algodón, no de la soya. El año 2000 ya podemos observar que los bosques están totalmente desapareciendo en el departamento de Santa Cruz y la deforestación en el año 2000 era de aproximadamente 270.000 hectáreas año, según Bolford, en el año 2003. Y actualmente podemos observar en el departamento de Santa Cruz, en la zona de expansión y en la zona integral, que está totalmente cuadriculado, ¿no? Parece un campo de ajedrez. Esto se debe al cultivo, a la expansión del cultivo de la soya, que es un cultivo agroindustrial, producido principalmente por grandes productores de soya del Brasil, Argentina, Paraguay. Pocos son los bolivianos que han establecido cultivos de soya en Bolivia. Pero también podemos observar que alrededor de los caminos, como por ejemplo Chapare y Apacaní, hay quema, ¿no? Hay deforestación, hay chaqueos, ¿no? Esto es probablemente para siembras, para el establecimiento de cultivos de arroz para autoconsumo. También podemos observar quemas en el departamento de Pando, próximos a Cobija, también en el Beni, próximos a Guayaramerín y Riberalta. Esto es principalmente para la cuestión de la pecuaria, para rehabilitar tierras con pastizales, porque con el fuego se rehabilita, se promueve el rebrote y se queman también plagas del ganado. Y también podemos observar deforestación próxima a la zona de Puerto Suárez, en Bolivia. Esto se debe pues, a la producción la tala de bosques para la producción de carbón, probablemente para la siderúrgica que existe por allá. Y también podemos observar que en el camino que es de Yungas a La Paz, podemos observar puntuaciones rojas donde existe deforestación. Esto principalmente para habilitación de tierras de cultivo para siembra de arroz. La deforestación en Bolivia, proyectada y actual en Bolivia, está aproximadamente en 300.000 hectáreas año. 75% de esta deforestación se está realizando en el departamento de Santa Cruz, realizada principalmente por grandes agroindustriales que tienen con superficies mayores a 25 hectáreas. Esto lo indica el estudio de Killen en el 2006 y la FAO en el 2010. Pero un estudio reciente hecho por la Dirección General de Desarrollo Forestal nos indica que la deforestación en Bolivia en el año 2000, entre el año 2010 a 2013 alcanzó las 163.000 hectáreas año. Bueno, probablemente haya existido diferentes formas de hacer los cálculos, ¿no? Porque hay grandes diferencias, ¿no? Con los otros estudios que hacen nuestros investigadores. Y como vemos la fotografía, pues la soya es el cultivo por el cual se está haciendo la deforestación, la mayor cantidad de la deforestación en Bolivia. Pero no solamente la soya, también en muchos lugares de Bolivia se está habilitando tierras de cultivo para lo que es la producción pecuaria, es decir, para la producción de carne en Bolivia. Síntesis.
Se define cambio climático como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que se suman a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Los tres principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, óxido nitroso y el metano. El efecto invernadero es un fenómeno natural a través del cual buena parte del calor recibido por el Sol se queda atrapado en la atmósfera terrestre, gracias a la existencia de los gases de efecto invernadero, GI, provocando de esta manera que el planeta tenga una temperatura media estable de 15 grados centígrados. Si no existiera el efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra sería de 33 grados centígrados menor, es decir, de 18 grados centígrados bajo cero, haciendo prácticamente imposible la vida en el planeta. El cambio climático surge con la era industrial y el uso intensivo de combustibles fósiles que emiten miles de toneladas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, aumentando la retención del calor, produciendo así una subida de la temperatura a nivel global por encima de los niveles generados por la naturaleza. Los principales emisores de gases de efecto invernadero son los países industrializados: Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, India. El primero no ratificó el protocolo de Kioto de reducción de emisiones. Las emisiones bolivianas son muy reducidas, 0.3%, provenientes principalmente del cambio de uso de suelo, o chaqueo. El chaqueo en Bolivia se realiza para habilitar tierras de cultivo y establecimiento de pastizales para la crianza de ganado. Al efectuar la quema de biomasa se genera el principal gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono. La deforestación en Bolivia crece exponencialmente, alcanzando aproximadamente 300.000 hectáreas por año, de las cuales 75% es realizado en el departamento de Santa Cruz. La expansión de la frontera agrícola en el departamento de Santa Cruz está provocando la desaparición de los bosques, en consecuencia de la biodiversidad de la zona. La deforestación aproximada en Bolivia alcanza las 300.000 hectáreas por año, de las cuales el 75% corresponde al departamento de Santa Cruz debido a la agroindustria y cultivadores de soja. En otros departamentos, la quema se realiza para habilitar tierras de cultivo para la siembra de arroz a secano y quema de pastizales, este último para incentivar el rebrote del pasto y el control de plagas presentes en el mismo. Ahora veamos los impactos potenciales del cambio climático. Bueno, el cambio climático va a afectar a todos los sectores. Ningún sector se puede salvar de los impactos del cambio climático. Muchos médicos, me dijeron, pero ¿cómo el sector salud puede ser influido por el cambio climático? Vamos a demostrar que sí. Por ejemplo, la salud. Va a haber la mortalidad relacionada al clima se va a incrementar. Por ejemplo, recién hemos visto en las noticias que las olas de calor han generado muertes en Europa. Las enfermedades infecciosas y respiratorias relacionadas a la calidad del aire también se van a incrementar. Enfermedades que nunca habían, por ejemplo, en muchas zonas van a aparecer. Por ejemplo, hablaré de la malaria, por ejemplo. La malaria estaba restringida a las áreas tropicales de Bolivia. La malaria es transmitida por un mosquito vector. Y a ese mosquito vector, debido a este calentamiento global, ya lo hemos encontrado en los valles cercanos a la ciudad de La Paz. En consecuencia, ya tenemos malaria de altura. Entonces, no podemos decir que la salud no se va a ver afectada por el cambio climático. Sí se va a ver muy afectada. La agricultura es uno de los sectores más afectados por el cambio climático porque las plantas necesitan obligatoriamente de agua para crecer y con el agua también va a ser uno de los grandes problemas con el cambio climático, principalmente el agua para riego. Los bosques
también van a ser muy afectados, principalmente las especies que componen los bosques. Existirán especies que no se adaptarán a las nuevas condiciones climáticas, en consecuencia van a terminar desapareciendo. La distribución geográfica también de los bosques se va a ver muy afectada. La productividad y la sanidad de los bosques también van a ser muy afectadas por los impactos del cambio climático. Los recursos hídricos, es decir, el agua, va a ser uno de los principales componentes que va a ser muy afectado por el cambio climático. Tanto el suministro como la calidad y la competencia por el agua. Las áreas costeras, bueno, Bolivia no tiene costas, pero sí hay países con áreas costeras donde se va a ver que va a existir erosión de zonas costeras y también de playas. Se va a tener inundaciones en estas zonas costeras y se van a tener grandes costos para proteger poblaciones con costas. Es decir, tenemos muchos países por debajo del nivel del mar y los costos para proteger a esos países van a ser muy grandes. Y con relación a los ecosistemas vamos a tener pérdida de hábitat y también desaparición de algunas especies que ya están en peligro de extinción. Bueno, con relación a los impactos sobre las personas. Las personas que tienen menos de 33 años y que representan el 64% de la población actual, sufrirán las mayores consecuencias del cambio climático y esta generación será testigo de los mayores impactos del cambio climático. Bueno, luego la población que está ubicada entre 34 y 59 años, que representa el 27.5% de la población mundial, también serán los menos afectados, ¿no? Son los menos, pero como voy a volver a repetir, la población que tiene menos de 33 años son los que sufrirán los mayores impactos, es decir, son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? Los impactos del cambio climático se ven muy asociados con lo que son la variabilidad climática. Hay que diferenciar variabilidad climática de lo que es cambio climático. Variabilidad climática es lo que estamos viendo ahí en la diapositiva, por ejemplo, un aumento en la intensidad y frecuencia de huracanes, los tsunamis, que nunca se han visto, por ejemplo, en Japón, las grandes inundaciones en Bolivia, en las zonas bajas de Bolivia, también no solamente en las zonas bajas, también en el altiplano. Tenemos ahí una fotografía, por ejemplo, de Viacha. Las sequías, las olas de calor, todos ellos son variabilidad climática, pero que están siendo exacerbadas tanto en su frecuencia como en su intensidad por el cambio climático. Les decía que había que diferenciar cambio climático con variabilidad climática. Variabilidad climática son eventos, son fenómenos que tienen un cierto periodo de duración. Pueden durar meses, 2 o 3 meses, pueden durar años, pueden durar una década. Por ejemplo, a ver, una helada dura, pues se manifiesta cuando se pierde en la salida del sol, ¿no? Y más o menos ocurre la helada, que tiene un periodo de duración corto, ¿no? De minutos, 30 minutos, 20 minutos. Una sequía, por ejemplo, durará medio año o tal vez años. Una inundación durará tal vez 3 meses o 4 meses. Eso es variabilidad climática que está siendo exacerbada por el cambio climático, mientras que el cambio climático puede durar varias décadas, inclusive siglos. Los impactos del cambio climático para América Latina, previstos por el IPCC. IPCC es el panel intergubernamental sobre el cambio climático del 2007, indican para América Latina los siguientes impactos. En el este de la Amazonía es probable que los bosques tropicales sean reemplazados por sabanas. Sabanas son especies de gramíneas que son más resistentes que las plantas de hojas anchas.
Por eso se dice que los bosques serían reemplazados por sabanas. Y ya se lo nota, y ya tenemos estos ejemplos en Bolivia, donde esos pastizales son más resistentes y invaden muchas áreas. Se proyecta que en las zonas semiáridas habrá cambios a vegetación de tierras áridas. Es decir, riesgo de pérdida en aquí vamos a tener riesgos de pérdidas en la biodiversidad regional y la posible extinción de especies, particularmente en las regiones tropicales. En las áreas de climas secos, el cambio climático puede conducir a una salinización y desertificación de tierra agrícola. Esto enseguida voy a mostrarles cómo va a afectar notablemente a Bolivia, ¿no? El aumento en las temperaturas de los océanos de la región tendrán efectos negativos en los arrecifes coralinos y en las pesquerías regionales. Los cambios en los patrones de lluvia proyectados y la posible desaparición de glaciares afectarán la disponibilidad de agua para el consumo humano, para la agricultura y para la generación de energía eléctrica. Vamos a ver, estamos viendo en esta diapositiva cómo Bolivia se va a ser muy afectada por el cambio climático, principalmente en aquellas zonas sujetas al proceso de desertificación y degradación de tierras. Vemos que en nuestro país, lamentablemente, 41% del área de nuestro territorio está sujeto a ese flagelo que es la desertificación y degradación de tierras. Y con el cambio climático, la desertificación va a ser peor porque va a haber menor agua en el suelo, en consecuencia, mayor desertificación y degradación de tierras en nuestro país. Y como vemos en la diapositiva, vemos que todo el altiplano, en sus tres zonas, los valles y también la zona del Chaco, están sujetos a este flagelo lastimosamente. Gran parte de nuestros recursos hídricos en Bolivia provienen de los glaciares. Y como vemos en la diapositiva, con el cambio climático está provocando el retroceso de los glaciares andinos, es decir, la desaparición de los glaciares, como por ejemplo vemos acá el glaciar Chacaltaya. El glaciar Chacaltaya del año 1940 tenía un gran volumen de hielo. En 1996 ese volumen ya se ha reducido en gran parte. El 2002 casi ya no existe hielo y el 2005 ya solo quedan algunos porciones de volumen de hielo en este glaciar Chacaltaya y estamos en el 2015, actualmente ya no hay hielo en el glaciar Chacaltaya. ¿Y esto cómo influye? Va a influir en la disponibilidad de agua potable para las comunidades que se abastecen de estos deshielos, para la disponibilidad, no solamente para el consumo humano, sino que también la disponibilidad de agua para riego. En este caso, la seguridad alimentaria se va a ver muy afectada por el cambio climático, porque ya no va a haber producción de alimentos, porque ya no va a haber agua. Y también la energía, esa energía que estamos ahorita utilizando, la energía eléctrica, gran parte proviene de las hidroeléctricas. Y como ya no va a haber, como están desapareciendo los glaciares, esta energía se va a ver reducida. Un estudio hecho por el IRD de Francia indica que el volumen que se había perdido de volumen de hielo desde 1975 a la fecha es de aproximadamente 40%. Otros estudios indican cifras más o menos parecidas. Por ejemplo, el PNUD indica que desde 1975 a la fecha se ha perdido el 30% de la superficie total, del volumen total de hielo. Se considera que la causa principal de esta pérdida es el calentamiento global, que en la última década alcanzó a 0.10 grados centígrados. Otros estudios llevados a cabo por Ramírez en los glaciares del Tunicondoriri, que provee de agua potable a por lo menos 1 millón de habitantes de la ciudad de El Alto y de la ciudad de La Paz, mediante revisión de fotografías aéreas tomadas desde 1956, estima que el glaciar
del Condoriri ha perdido el 44% de su área total desde 1956 a la fecha. Mientras que el glaciar Tuni-Condoriri ha perdido el 55% de su volumen de hielo. Esto nos debe llevar a la reflexión porque el Tuni-Condoriri nos abastece de agua potable a la ciudad de La Paz y el Alto. Y este estudio indica un resultado alarmante. Indica que el glaciar Condoriri va a desaparecer por completo hasta el año 2045 y el glaciar Tuni desaparecerá en solamente 16 años, es decir, hasta el año 2025. En consecuencia, se tienen que tomar políticas muy serias, ¿no?, para que la ciudad de La Paz y las poblaciones del Alto no sean desabastecidos con agua potable si desaparecen estos dos glaciares. Y también la agricultura se va a ver muy afectada por el cambio climático. Estudios hechos por el IPCC en el 2007 indican que si las temperaturas se incrementan entre 1 a 2 grados centígrados, los rendimientos serán disminuidos en las latitudes bajas del planeta. Y si aumenta a más de 3 grados centígrados, en todas las partes del mundo se van a ver reducidos los rendimientos en cultivos. Este es un estudio, una investigación que hace la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, donde se demuestra cómo los rendimientos del cultivo varían en función de la temperatura y en función de la precipitación. Entonces, para una determinada temperatura y una determinada precipitación vamos a tener un determinado rendimiento en un cultivo. Con esta gráfica quiero demostrar cómo la seguridad alimentaria se va a ver grandemente afectada por el impacto del cambio climático. La franja roja nos indica la demanda de alimentos de la población boliviana. Esta demanda de alimentos se ha hecho en base a los censos nacionales y al índice de crecimiento poblacional en Bolivia, mientras que la faja azul nos indica la producción de alimentos, producción que se ha hecho en base a los rendimientos del cultivo y a las superficies cultivadas. Y vemos que estamos en el año 2015, donde ambas curvas se cruzan, es decir, que la demanda y la oferta de alimentos están iguales. Pero si vamos avanzando hacia el futuro, el año 2030, por ejemplo, vemos que las dos gráficas, que ambas curvas se están alejando. ¿Eso qué significa para la población boliviana? Eso significa hambre, ¿no? Es decir, que nuestra población, los habitantes, nuestros hijos sufrirán hambre y los hijos sufrirán hambre si no tomamos políticas muy serias contra el cambio climático. Esta gráfica que se está mostrando es sin cambio climático. Con cambio climático probablemente tanto la faja roja como la faja azul se van a diferenciar, se van a ampliar grandemente, ¿no? La brecha va a ser más grande, ¿no? Y para demostrar lo anteriormente dicho, vemos, por ejemplo, algunos rendimientos de los cultivos. Por ejemplo, papa, que es uno de los componentes de la seguridad alimentaria, ¿no? Papa. El año 1980, el rendimiento de papa en Bolivia en toneladas por hectárea estaba en 4.53. El año 86 está en 5.3, el año 91 está en 5.6, el año 96 5.7. Actualmente el rendimiento promedio de papa está en 5.5 toneladas por hectárea, es decir, no hemos aumentado nada de los rendimientos desde hace más de 20 años en Bolivia. Y si seguimos con estos rendimientos, la seguridad alimentaria se va a ver grandemente afectada por el cambio climático. Pero los impactos no solamente son en el sector recursos hídricos o sector de seguridad alimentaria, sino que también son impactos económicos. Por ejemplo, el fenómeno del Niño. El niño más fuerte que tuvo Bolivia fue el que se registró el año 1982
a 1983. Este niño generó pérdidas en Bolivia de aproximadamente 800 millones de dólares. Es el niño más fuerte que se registró en Bolivia. Otro niño fuerte fue el del año 1997 a 98. Fuerte, y que generó pérdidas de aproximadamente 500 millones de dólares en Bolivia. Un niño moderado como el del año 2006 a 2007 también generó impactos económicos grandes en Bolivia de aproximadamente 400 millones de dólares. Entonces vemos que todos los sectores están siendo afectados por el cambio climático, no solamente los sectores agricultura o salud, todos los sectores se van a ver impactados por el cambio climático. Un estudio hecho por la Comunidad Andina de Naciones indica para el año 2025 que el daño económico en los países de la Comunidad Andina significaría una pérdida de aproximadamente 30.000 millones de dólares anuales, equivalentes al 4.5% de su Producto Interno Bruto. Y vemos que los diferentes países de la Comunidad Andina de Naciones van a ser afectados en su PIB, y para Bolivia vemos que va a estar en aproximadamente 7.3% de pérdidas económicas en el PIB debido al cambio climático. Bueno, con esto concluimos la presentación. Muchas gracias por haberme atendido y hasta la próxima clase. Los impactos del cambio climático afectan a todos los sectores. En el sector salud, con el aumento de enfermedades respiratorias y diarreicas, relacionadas a la mala calidad de agua para consumo. La aparición o agudización de casos de malaria, leishmaniasis, dengue y mal de Chagas. En el sector bosques, con el cambio climático, se presentará enfermedades en los árboles que repercutirá en la reducción de la producción de madera para su comercialización. Los principales impactos del cambio climático sobre otros sectores son recursos hídricos, mediante la reducción de la calidad y cantidad de agua disponible para consumo humano y actividades agropecuarias, aumentando los requerimientos de agua debido principalmente al aumento de la temperatura, tanto por la población, los cultivos y el ganado, generando una competencia por su uso. Adicionalmente, en algunas zonas se viene reduciendo la disponibilidad de agua para la generación de energía hidroeléctrica. Ecosistemas. Con la modificación de los entornos, hábitats de las especies de animales y plantas, lo que produce una reducción en su cantidad y o modificación de sus características y población, poniéndolos en algunos casos en peligro de extinción. Producción agropecuaria, a través de la reducción de la producción, que pone en peligro la seguridad alimentaria de las familias y la obtención de ingresos económicos por la venta de excedentes de la producción. Infraestructura. Con los daños en las carreteras, sistemas de agua potable y alcantarillado, sistemas de riego, sistemas de protección de riadas, por mencionar algunos impactos en obras civiles. Sociedad. Con la migración de las personas se debilitan las familias, organizaciones e instituciones sociales. Los impactos futuros proyectados del cambio climático para América Latina, incluido en el cuarto reporte de evaluación del IPCC del año 2007. Sabanización. Hasta mediados de siglo, los aumentos de temperatura y las correspondientes disminuciones de la humedad del suelo originarían una sustitución gradual de los bosques tropicales por las sabanas, en el este de la Amazonía. La vegetación semiárida iría siendo sustituida por vegetación de tierras áridas. Pérdida de diversidad biológica. Podrían experimentarse pérdidas de diversidad biológica importantes con la extinción de especies en muchas áreas de América Latina tropical. Declive en la productividad. La productividad agropecuaria disminuiría, con consecuencias adversas para la seguridad alimentaria. En las zonas templadas mejoraría el rendimiento de los cultivos de haba y soya,
En conjunto, aumentaría el número de personas amenazadas por el hambre. Disminución de la disponibilidad hídrica. Los cambios en los patrones de precipitación y la desaparición de los glaciares afectarían notablemente a la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico. No es lo mismo cambio climático que variabilidad climática, ya que la variabilidad climática se refiere a las fluctuaciones observadas en el clima alrededor de una condición promedio, comparable durante periodos de tiempo relativamente cortos, como meses, estaciones del año y algunos cuantos años. Como ejemplos de variabilidad climática se cita el fenómeno del Niño o la Niña, inundaciones, sequías, heladas, granizadas, olas de calor, etc. Las respuestas que para prevenir o enfrentar los impactos de la variabilidad climática son conocidas como gestión del riesgo de desastres. Por su parte, la problemática generada por el cambio climático es abordada por lo que se denomina como adaptación al cambio climático.